Hola, ¿qué tal? Continuamos entonces con el tema 2 y el tema 2 precisamente se llama diseño organizacional. La competencia específica para este tema es que tenemos que aplicar los factores que influyen en el diseño de las organizaciones y que determinan los sistemas de organización para el adecuado funcionamiento de las mismas. El contenido de este tema es un poquito extenso, pero lo vamos a tratar de sintetizar debido precisamente a que son conceptos básicamente que ya algunos de ellos ya han visto en asignaturas anteriores. En primer lugar, veríamos la organización como un sistema estratégico, pasaríamos a ver el concepto de diseño organizacional, identificar los diferentes modelos partiendo del modelo mecánico y el orgánico, tomando en cuenta la teoría del diseño de contingencia, que es básica precisamente para el diseño organizacional. Hablaremos de las dimensiones del diseño, la relación entre el diseño organizacional y la función legal y fiscal de una empresa, así como la relación entre el diseño organizacional y el tamaño y giro de la empresa, la relación entre el ambiente y el diseño organizacional y la relación, la cultura y el clima organizacional en la estrategia de una empresa. Para cerrar con los diferentes tipos de sistemas de organización, que como ustedes ya lo tuvieron que haber visto en su asignatura de taller de administración, los podemos enumerar como línea funcional, staff matricial, divisional, por comités, por equipos de trabajo, virtuales, por redes. Entonces, comenzamos. La organización. ¿Por qué se considera como un sistema? Es muy importante identificar a la organización como un sistema debido a que se va a alimentar de diferentes partes y a ustedes como administradores les va a corresponder específicamente que todas esas partes funcionen de manera adecuada. Por lo tanto, entonces, el concepto de diseño organizacional lo vamos a definir como que es en donde tendríamos que considerar que es en los tiempos modernos se ha convertido en un factor de ventaja competitiva para las empresas, motivo por el cual requiere que sean elaborados de una manera profesional con fundamentos teóricos y metodologías prácticas que generen precisamente el concepto de valor para y definir precisamente el concepto de diseño organizacional, vamos a trabajar con dos autores en particular, nuestro amigo de siempre Chavenato y el amigo Henry Mintzberg. Chavenato nos habla de un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales de tal manera que la organización pueda quede habilitada, para diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. Mixber nos dice que es aquel proceso que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia en un elemento sin evaluar las consecuencias de los otros. Entre los dos, la coincidencia en particular es que nos habla de un proceso y que en lo particular se tienen que considerar todos los elementos dentro de la organización para poder generar precisamente un producto final. En este caso, vamos a visualizar los modelos y de que podemos identificar dentro de una organización y vamos a encontrar los modelos mecánicos y el modelo organizacional. Para Burns y Stalker, el funcionamiento de las organizaciones se puede explicar a partir de modelos básicos y que dentro de estos conceptos, modelos básicos, encontramos el modelo mecánico y el modelo orgánico. Dentro del modelo mecánico, nosotros visualizamos a la organización como que funciona como una empresa, pero como una máquina. La empresa o la organización tiene funciones detalladas que se trabaja precisamente en base a normas y que esas normas van a tener una relación formal precisamente a sus bases jerárquicas donde los integrantes de la organización y los mismos inversionistas, clientes y demás van en función de una motivación económica, todo esto basado en control y el sistema jerárquico es importante para la toma de decisiones. Eso es lo que nos puede decir un libro, pero en la parte orgánica, en la parte práctica, en la parte en la que todos convivimos unos con otros, podemos encontrar estas circunstancias en particular como son los entornos cambiantes, la estructura informal, la jerarquía no estricta,
que en determinado momento es la que genera precisamente algunos problemas a la hora de poder generar una productividad, pero si se sabe trabajar, la jerarquización no estricta ayuda a que los procesos sean mucho más rápidos. Prioriza la comunicación informal, que no es otra cosa más que no no precisamente ignorar a lo que es la organización formal, pero sí le permite a los integrantes de la organización tener una comunicación más directa y personal. Se concede autonomía, que es en la parte en donde se tiene que saber confiar en los demás y sobre todo al generar la confianza, bueno, se genera un compromiso de las personas dentro de la organización. Entonces, como podemos visualizar, la parte mecánica y la parte orgánica se diferencian en que una es mucho más estructural y la otra va en función de la parte humana dentro de la organización. De todas las teorías que existen dentro de la administración, la que nos es base para el diseño organizacional es la teoría de la contingencia. La teoría de la contingencia señala que las acciones administrativas apropiadas en una situación determinada dependen de los parámetros particulares de la situación. La teoría contingente entonces busca identificar principios que orienten acciones a seguir de acuerdo con las características de la situación en lugar de buscar principios universales que se apliquen a cualquier situación. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe una forma genérica para administrar una organización, ya que cada caso es único y las propuestas pueden cambiar según situaciones internas o externas. La teoría de las contingencias se basa en considerar las posibles condiciones o contingencias de la organización para trabajar el enfoque de las acciones administrativas, asegurando a su vez que el diseño estructural sea el adecuado según cada caso o situación en particular. Nosotros podemos estar dentro de una organización que puede tener lineamientos, que puede tener estructura, que puede tener procedimientos, reglas, normas, pero todas pueden ser desde una visión multinacional en donde, aun cuando se trabaje sobre esos mismos lineamientos, normas, procesos, es importante que se tropicalice esos procesos porque las circunstancias y los contextos, las contingencias que podemos encontrar es a veces no nos permite implementarlos al 100%. Por lo tanto, es el administrador el que identifica qué factores contingentes y entonces lo que observa busca la relación de la situación de la empresa con el objetivo de esta, tomando en cuenta todas las variables. Identifica entonces que la teoría contingencial que todas las técnicas o herramientas son las mejores para utilizar los objetivos teniendo en cuenta ciertas circunstancias en momentos concretos. Se va a evaluar y valorizar precisamente con las herramientas con las que se cuenta para poder lograr los objetivos. Para la teoría de contingencia vamos a partir de ciertos principios. Primero está el principio que rige una organización, son situacionales y no son universales. Es decir, cada organización, aun cuando se llamen igual, aun cuando pertenezcan a la misma multinacional o a una misma estructura, las situaciones del entorno definen las acciones a seguir. Por lo tanto, se debe otorgar una visión de la capacidad que tiene la empresa para adaptarse a factores externos e internos, integrando a ambos de la mejor manera. En pocas palabras, por ejemplo, un concepto como pudiera ser una tienda Chedraui, no es el mismo tipo de cliente, no es el mismo tipo de lugar en donde se encuentra, no es el mismo tipo de cliente, aun cuando estén ubicadas en una misma ciudad, los contextos son diferentes. Por lo tanto, el tipo de administración dependerá de la complejidad de cada situación y ahí es donde se genera precisamente que el líder de la organización pueda tomar las decisiones con su grupo de asesores y entonces estos lineamientos que son institucionales se aplica el enfoque sí entonces. A lo que quiere decir es que sí se aplica, pero tiene que estar en función de mi entorno. El sí es un factor independiente y el entonces será la variable dependiente que será la técnica a implementar en cada situación. ¿Cuáles son estas variables? Puede ser el tamaño de la empresa, el entorno,
y las personas que integran la organización. El tamaño de la empresa, pues, es importante porque es el tamaño del tramo de control, el número y volumen de producción y todo ese tipo de circunstancias que va a generar un complejo, una complejidad en la coordinación de los procesos. El entorno es importante porque se deben de tomar en cuenta los cambios socioculturales, tecnológicos, políticos, económicos, entre otro tipo de circunstancias que afectan a la organización y también debemos entender que las personas son diferentes. Por lo tanto, el líder debe de hacer uso de diseñar puestos y generar técnicas de motivación en base precisamente al estilo de liderazgo pero al mismo tiempo de las personas que integran la organización. Ahora, debemos de tomar en cuenta las dimensiones del diseño organizacional y para eso entonces debemos de tomar en cuenta aspectos estructurales y contextuales. En la dimensión estructural debemos establecer las bases para medir y comparar las organizaciones. En la dimensión contextual representa un conjunto de elementos en las que yacen las estructuras y los procesos de trabajo. ¿Cuál es la relación entre ambos? Bueno, la dimensión estructural, digamos que son todas las políticas, lineamientos, organigramas y demás. La dimensión contextual es qué elementos que están en esa estructura, en esas normas, en esos lineamientos, me van a generar que los procesos de trabajo se adecúen precisamente a las circunstancias. Por lo tanto, entonces, dentro de las dimensiones estructurales debo de tomar en cuenta la formalización, que representa la cantidad de documentación escrita en la organización entre que cada vez sea el tamaño de la empresa sea mayor, la formalización también va a aumentar, es decir, va a haber más burocracia. En la parte de la especialización, que es el grado por el cual las tareas organizacionales son subdivididas en funciones separadas, también va a ir en tomar en cuenta precisamente el tamaño de la empresa, las circunstancias del entorno y las personas que están. ¿Por qué? Porque vamos a generar precisamente estructuras y diseños de puestos específicos y especializados para cada área. La estandarización, que es la extensión en la cual la actividad con trabajos similares son desarrollados de una manera uniforme, de tal manera que independientemente de la contextualización se busca llegar a un nivel de servicio, nivel de producción que vea que sea el valor que está generando precisamente la organización. La jerarquía de autoridad, que es la que describe quién reporta a quién y el tramo de control de cada administrador. Significa entonces que debemos de tomar en cuenta el tamaño de la empresa desde la parte de la estructura para saber cuánto tardaría en llegar un comunicado desde la base hasta a la parte más alta de la organización. La complejidad se refiere al número de actividades o subsistemas dentro de la organización, qué tan burocráticos somos. La centralización se refiere al nivel jerárquico que tiene una autoridad para tomar una decisión, que ahí es en lo particular en donde se nota el estilo de liderazgo que va a tener cada organización. Hay líderes que toman decisiones ellos solos y otros que requieren asesoramiento. El profesionalismo es el nivel formal de educación y entrenamiento de los empleados, que en lo particular lo que se busca precisamente es mano de obra calificada, en donde aun cuando se les tiene que dar la instrucción y el cómo hacer las cosas, también se ve la parte de la responsabilidad que tengan cada una de las personas que integran la organización. Las razones personales se refiere a la designación de personas de a varias funciones y departamentos, que esa es la parte en donde los individuos se están dando a conocer dentro de la organización y que de alguna manera algunos son más comprometidos que otros y se ve y se toma en cuenta precisamente los perfiles de puesto. En la parte de las dimensiones contextuales, como ya dijimos, debemos de tomar en cuenta el tamaño de la empresa, a la tecnología organizacional, que en determinado momento, que es el subsistema de producción, cuáles son sus procesos, qué tan cortos, qué tan largos. Debemos de tomar en cuenta el ambiente externo, incluye los elementos que están fuera de la organización, la estrategia y objetivos de la organización, que es decir, cuál es su misión, cuál es su visión,
y enfocados precisamente a la parte de que lo haga diferente a otras organizaciones y sobre todo el aspecto de la cultura organizacional, que es el conjunto de valores clave, creencias y entendimientos que los colaboradores visualizan dentro de la organización y que en el cual se deben identificar. Ustedes como administradores deben de tomar en cuenta para su diseño organizacional siempre la relación con la figura legal fiscal de una empresa. Y en este punto es lo primero que ustedes deben de identificar cuando entren en una organización es cómo está constituida la empresa, qué tipo de sociedad es, sociedad anónima, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, porque aun cuando sabemos nosotros que esto puede ser función del área legal o función del área de contabilidad, ustedes como administradores deben de tener la certeza plena y el conocimiento completo de qué tipo de cómo está en la organización a la cual ustedes están integrando. Tienen que entender el giro comercial y no solamente para cuestiones mercadológicas, sino deben entender el giro comercial para cuestiones de obligaciones fiscales, dependiendo de la actividad comercial, de la actividad económica a la cual la empresa se dedique, tiene obligaciones fiscales y a las cuales deben de responder. Ustedes como administradores deben de conocerlas. A lo mejor no les va a tocar hacer las declaraciones, ni los reportes, ni enterar a la autoridad, pero deben de saber que existen esas obligaciones y por lo tanto deben de coordinarse con las áreas correspondientes para que se logre. También deben de conocer el marco legal, cuáles son las leyes y las normas que rigen al tipo de organización. Si tienen que cumplir algunas normas específicas, deben de cumplir con cuestiones políticas, si tienen que cumplir con algunas adecuaciones a la reforma o se pueden en determinado momento considerar algunos puntos que la ley puede tener cierta no certeza que ustedes puedan aprovechar para poder obtener beneficios de ellas sin quebrantar la ley. Otra de los aspectos que debemos de tomar en cuenta es el tamaño y giro de la organización, entendiendo que el diseño organizacional es el arte de organizar el trabajo y crear mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de la estrategia, el flujo de procesos, la relación entre las personas y la organización con el fin de la productividad y para ello entonces debo de considerar la actividad económica si la empresa es del sector primario, del sector secundario, del sector terciario. Si es primario, debo identificar si la empresa es extractiva o agropecuaria. Si es secundario, si es una empresa de transformación o del terciario, si es de servicios. Debo tomar en cuenta el tamaño, microempresa pequeña, mediana, grande, que eso también va a determinar el aspecto que ya vimos, el aspecto legal. La parte del capital, si es pública, si es privada, si es mixta, cada uno de estos se va a regir, incluso hay una ley federal de trabajo que lo determina para cada una de las partes y sobre todo también debemos de tomar en cuenta el ámbito de actuación, si es para el mercado local, si es mercado nacional o es multinacional. En el aspecto de la relación entre el ambiente y el diseño organizacional, tenemos que partir primero a qué sectores a donde vamos a ir enfocados y tomar en cuenta el entorno. En la parte del sector, debo tomar en cuenta el mercado, a los clientes, la red de distribución, las entidades financieras, las entidades de administración y sociales, los proveedores y los competidores. Debo de tomarlo en cuenta a todos y a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es la parte en donde va a influir en mi producción. Y el entorno, ¿en dónde estoy parado? Bueno, en el aspecto político, económico, sociodemográfico, tecnológico, ecológico, legal y todos aquellos sectores que pueda determinar que efectivamente van a influir en mi producción y mi éxito como empresa. También debo de tomar en cuenta la relación entre la parte de la cultura y el crimen organizacional. Como ya lo vimos en el tema anterior, existe una diferencia entre la cultura y el clima. La cultura son precisamente la parte del comportamiento que se da dentro de una organización y el clima es eh, la percepción que se tiene precisamente de la cultura. Para eso entonces debo de tomar en cuenta
también las dimensiones y el análisis de técnicas multivariadas que precisamente son los indicadores. Muchas veces y visualicen esto cuando vayan a hacer precisamente su proyecto de residencias, en donde puedan identificar cuáles son las variables y cómo van a medir esas variables. Es decir, por lo general luego nos hablan de aspectos como mala producción o mala comunicación dentro de una organización, pero ¿cómo lo mides? Bueno, eso se va a medir precisamente quizás en indicador como son volúmenes de venta, altos costos, mayor número de ¿cómo se llama? De desperdicios, quejas de clientes, o sea, se tiene que identificar que todo lo que está dentro de la organización en el aspecto cultural y clima, debo de establecer indicadores para saberlo medir. Esto nos va a permitir tomar en cuenta precisamente que dentro del diseño organizacional no solamente es el aspecto interno, sino que también es el aspecto externo. ¿Ok? Dejamos el podcast de este tema hasta aquí y continuamos con el punto número 2. Muchas gracias.